Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos otro día más a un nuevo vídeo. Seguramente el titular os ha llamado la atención, y es que tenemos datos suficientes para descubrir si Microsoft realmente se arruina, si pierde dinero con Xbox Game Pass, si esto es una ruina, no es sostenible. Chicos, recordaros, el negocio de Xbox no es sostenible, ¿de dónde sacan el dinero? ¿Cómo ganan dinero? ¿Cuántas veces habréis escuchado esta narrativa, chicos? Porque yo las he escuchado así de veces, las he leído por todos lados, la sostenibilidad famosa del negocio de Xbox. Y hoy pues vamos a hablar un poco de esto en colación o en relación al juicio que se está realizando entre Epic y Apple. Debido a temas de microtransacciones no voy a ahondar mucho en lo que es el juicio en sí, porque no vengo a hablar de eso, vengo a hablar de Microsoft, vengo a hablar de Xbox y de algunos datos interesantes que nos ha dejado este juicio. No voy a hablar del juicio porque no me he leído las diligencias, no me he informado de ello del todo, pero bueno, al fin y al cabo es un tema de comisiones en el tema de las microtransacciones, de Epic, Fortnite, etcétera, etcétera, con Apple, Apple Store, iPhone, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a hablar de Microsoft, que ha sido llamada en calidad de testigo a testificar, y ha testificado en este caso hoy, en este juzgado, ha testificado Lori Wright, vicepresidenta de Entretenimiento, Gaming y Media de Microsoft. Ha sido la que ha sido llamada a declarar, ha hablado. Sabéis que estos días también se han filtrado unos documentos internos de Microsoft por el tema presentados como prueba en el juicio, pero bueno, Microsoft va como calidad de testigo, ha sido llamada por ello, puesto que al tener relación de microtransacciones y de comisiones con Epic por el producto, una vez más que digo, Fortnite, es un testigo apto e interesante para hablar un poco de su relación económica con Epic. Pero bueno, como sabéis, en los juicios son procesos extensos en los cuales se ahonda en todo el contexto para llegar a la raíz del asunto, y en este caso pues toca el tema de Microsoft, toca el tema del negocio de Xbox, y vamos a hablar de dinero. Este vídeo también es dedicado a todos estos accionistas que tan preocupados estáis por la salud y por la bondad o los brotes verdes económicos de Microsoft en su negocio de Xbox. Vamos a hablar de ello, vamos a ver si Microsoft está tan arruinada, Microsoft pierde tanto dinero, si Microsoft invierte tantísimo dinero como para perder. Vamos a hablar de ello, así que nada, antes, como siempre, también recordaros que podéis dar like, suscribiros, dejad vuestro comentario, por supuesto, para que os lea y os conteste. También podéis haceros miembros por un módico precio, me ayudáis un montón a que el canal siga creciendo y siga tirando para arriba. Vamos a mejorar la cámara dentro de poco, estamos llegando al objetivo, así que con vuestra colaboración y con vuestra ayuda, en breve mejoraremos muchísimo la calidad del contenido, que os recuerdo que se viene el E3 y vamos a crear muchísimo contenido muy interesante, diferente y original para este evento que nos reúne a todos los aficionados de la industria de los videojuegos, en el que vamos a disfrutar de lo lindo con Microsoft y con el resto de compañías que van a participar en ese evento. Y sí, chicos, esto que estáis viendo en pantalla es parte del sumario de un informe que ha presentado Microsoft en este tribunal sobre el tema de un estudio de mercado que muestra un poco lo que viene siendo los cálculos, ese estudio de mercado, los cálculos de los beneficios o del profit que tiene cada empresa. Como es obvio, muchos podréis decir, pero ¿qué sabe Microsoft lo que gana Tencent, lo que gana Activision, lo que gana Epic? Es un estudio de mercado, vuelvo a repetir, pero dentro de ese estudio de mercado están los datos de Microsoft, los cuales sí son reales y sí son oficiales, porque este estudio lo ha realizado la propia Microsoft. Esto, como sabéis, ya he dicho, el juicio va por el tema de los publishers, de ese profit, de esos ingresos, de esas comisiones cuando se realizan transacciones. Como sabéis, hace poco hemos tenido lo del porcentaje de las ventas de la Microsoft Store y demás. Entonces, pues bueno, algo que tenemos reciente. Y bueno, ya sabéis, hemos hablado de Lori Wright, la vicepresidenta, la cual ha declarado, primero quiero salvaros un par de declaraciones interesantes, y es que parece que en el mundo del gaming Microsoft sigue con una estrategia la cual muchos no tenían clara de a dónde tiraba Microsoft. Microsoft ha dicho hoy, o ha declarado en el tribunal, bajo juramento, que se dice para que lo creáis más, Microsoft ha declarado que la competencia principal de Xbox es PlayStation, ¿ok? Olvidaros de servicios de nube, de Stadia, de Luna, de tal, de cual. La principal competencia de Microsoft declarado por Microsoft es PlayStation, y mencionan también a Nintendo como competencia, pero en menor medida, ¿ok? Luego han dicho que no ven, porque esto era pregunta de colación del abogado,
la pregunta de que si ven a Apple como competencia. Ellos han dicho que no ven a Apple como competencia en el negocio de los videojuegos, ¿ok? Para todos los que estéis preocupados por lo de la nube, hacia dónde va Microsoft, la estrategia. Microsoft va hacia el tema de las consolas todavía, ¿ok? De hecho, han confirmado algo que se podría interpretar ya, se podía entender, que era que Microsoft vende sus consolas a pérdidas, porque le preguntaron, ¿Microsoft obtiene beneficios de las ventas de consolas Xbox? Y han dicho que no, que vende las consolas a pérdidas, pero que el modelo de negocio de Microsoft es para que se dé una experiencia de un punto a otro en la que el hardware es fundamental. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Pues sí, la consola es vendida a pérdidas y genera pérdidas normalmente durante un poco de tiempo después. Por decirlo de alguna manera, los fabricantes de las plataformas Xbox, PlayStation, como sabéis, PlayStation 5 también se vende a pérdidas, recuperan esa inversión que hacen en regalarte parte del valor de esa consola, de los costes de fabricación de esa consola, con la venta de juegos first party, servicios, la parte que les queda de las ventas de third parties y DLCs de third parties, etcétera, etcétera. Entonces, se puede decir y podemos confirmar, y yo por lo que me he informado y he leído, que las consolas, de hecho, no dan beneficios, lo que es una venta de consolas cuando sale, no dan beneficios desde finales de los 90 o principios del 2000, ¿ok? O sea, es una cosa que es una práctica habitual en la industria de los videojuegos durante muchísimos años. De hecho, se habla que la PlayStation 4 es la primera consola que realmente no daba pérdidas cuando se vendía. Aunque se dice también, repito, que eso, que tanto PlayStation 5 como Xbox Series S se venden a pérdidas, pero que Nintendo Switch sí fue construida para ser beneficiosa lo más pronto posible. Es decir, que esas pérdidas están muy pequeñitas o prácticamente inexistentes, ¿ok? De hecho, ya una vez hablado de estos documentos, hemos hablado un poquito, vamos a la pregunta del vídeo, al título del vídeo. ¿Microsoft le sale rentable este negocio? Como sabéis, Microsoft Game Pass lleva ya unos cuantos años. De hecho, voy a mirar cuántos años lleva Game Pass, que ese dato obviamente... Game Pass creo que lleva desde 2017, ¿ok? Game Pass lleva desde 2017. Game Pass siempre se ha dicho, está el rumor ahí de da pérdidas, Microsoft está gastando mucho dinero y ahora mismo está a pérdidas, no es sostenible el negocio de Microsoft. ¿Cuántas veces, que es un meme de internet, hemos dicho que no es sostenible Game Pass? Si Game Pass no es sostenible y la consola la venden a pérdidas, ¿cómo narices gana dinero Microsoft? ¿Cómo narices gana dinero Xbox? Chicos, los datos están aquí, los tenéis clarísimos. Microsoft a día de hoy está confirmado ya, generó unos 2.200 millones de beneficio o 2,2 billones americanos en el año 2019. Porque este informe se hizo en 2020, por tanto recaba obviamente los datos del año fiscal anterior. En el año fiscal 2019, Microsoft cerró el ejercicio de la sección Gaming Xbox con 2,2 billones, es decir, 2.200 millones de dólares. Chicos, no sé cómo lo veis, yo personalmente es algo que me esperaba, yo lo dije ya, he hablado de los informes financieros en otros vídeos, he hablado de esta economía de Microsoft, de cómo funciona el servicio. Microsoft tiene un servicio muy rentable, que obtiene muchos beneficios, pero estos beneficios lo único que buscan, como dije ya en el vídeo anterior, es reinvertirlos en nuevos servicios, reinvertirlos en nuevos productos. Entonces, usando un poquito la cabeza, no hace falta usarla mucho, se habla de eso, de las estimaciones. Han hecho unas estimaciones tanto de ventas como de gastos y se habla actualmente, si mal no recuerdo, de que Microsoft ahora mismo, lo que he dicho, genera más de 2,2 billones, que es una maldita barbaridad. Es el final profit de gaming, que se puede decir, el beneficio, estamos hablando de beneficio neto. Y ese beneficio es solo en software y servicios. Y obviamente de este dinero sí es cierto que hay que tener en cuenta la pequeña o más gran pérdida que asume Microsoft en hardware, porque la ganancia de Microsoft sería menor. No sé si me explico.
Por ejemplo, se estima, por poneros un ejemplo, en el mismo documento se habla de esto, que Sony tiene un beneficio de 4.100 millones, es decir, Sony tiene prácticamente el doble de beneficios que Microsoft en la sección gaming. Repito, Sony en el año 2019 tuvo casi el doble, o la estimación dice que tuvo casi el doble de beneficios en la sección gaming, pero tiene unas pérdidas de 1,7 billones de dólares, 1.700 billones de dólares en las ventas de hardware. Por tanto, ese profit real es de 2,3 billones de dólares. Que probablemente Microsoft no tenga grandísimos beneficios, restando el hardware de lo que es lo que generan los ingresos o los beneficios por parte de servicios y juegos, toda la venta de lo que es software. Correcto. Pero Microsoft a día de hoy tiene un negocio muy rentable, lo demuestran los papeles. Este juicio está destapando muchísimas cosas y datos muy interesantes de la industria. Yo quería mostraros un poco qué sabemos de lo de Microsoft, qué datos interesantes, y creo que este es un dato importante para darle en la cara a todos estos que hablan de la sostenibilidad y que tan preocupados están por cómo va el negocio de Microsoft, ¿ok? Así que chicos, aquí lo tenéis, esto es claro y sencillo, cortita y al pie os la dejo. Microsoft a día de hoy tiene un negocio en los videojuegos muy rentable, gana mucha pasta, el negocio está creciendo, está generando más, por tanto va a generar más beneficios y esto va en pico hacia arriba, igual que está yendo en Sony, igual que está yendo en Nintendo, porque vuelvo a repetir, como ya repetí anteriormente, la situación de pandemia ha venido muy bien y ha hecho que crezca este sector del entretenimiento llamado videojuegos de una manera gigantesca. Así que no tengo mucho más que añadir, chicos. Ya sabéis, ahora mismo la situación es la que es, el juicio se está celebrando. No sé si os interesa, dejádmelo en los comentarios que haga un análisis completo del juicio, hablando ya de Epic y de Apple de manera más directa y clara. Ahora mismo aquí, pues, si queréis que me informe, que me lea las diligencias, que me vaya leyendo las declaraciones, informármelo, dejádmelo en los comentarios y haremos un vídeo sobre lo del juicio. Dadle a like a este, obviamente también, si veo que tiene muchos likes hablaremos del tema del juicio de manera profunda, pero aquí quería dejaros un poco esto a modo de una tapa para que sepáis que realmente el gaming profit, en los beneficios por gaming, servicios y todo el software de consola en Microsoft es extremadamente rentable. No hay más preguntas, señoría. Así que nada, chicos, lo he dicho, like, suscribiros, comentario, por favor, like si queréis que haga algo sobre el juicio de Apple, algo más profesional, algo más serio, algo más habiéndome informado del tema, porque creo que es lo correcto. Ya os digo, este tema de derecho de competencia, de derecho mercantil, no derecho de competencia, sino derecho mercantil, no lo manejo tanto de manera tan directa. Temas de competencia y más sobre todo con la legislación americana, la cual la manejo bastante poco, por no decir nada. Pero bueno, me puedo informar, puedo leer. Si queréis que me un vídeo así más jurídico, que me ponga el traje y todo aquí para hablaros de cómo está yendo este juicio, ya sabéis, comentario, dejar vuestro like, suscribiros. Stay sexy, hasta la próxima, adiós.